Bendiciones, mi amada iglesia, bendiciones a cada uno de los que se conectan para seguir nuestro devocional. Estamos aquí listos para continuar con nuestra lectura. Hoy nos toca leer Juan 7. Te voy a pedir que si tienes la posibilidad prepares tu Biblia y vamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Saludos a cada uno de ustedes, así que ya estamos aquí listos para continuar el día de hoy con nuestro devocional. Nada más por ahí, si me pueden hacer saber si ya nos estamos escuchando. Ok, pues vamos a empezar para poder avanzar en nuestra lectura y podamos nosotros seguir siendo edificados. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, porque si podemos acercarnos a tu palabra a través de esta lectura, es una bendición y llévanos a valorarlo. Porque en cuántos lugares, mi Dios, no tienen la oportunidad de leer abiertamente, Señor, la Biblia. Más gracias a ti porque podemos acercarnos a tu palabra y que sea ese alimento para nuestra vida, para nuestro espíritu. Llévanos, Señor, a seguir creciendo en ti, a conocerte a través de lo que estudiamos, meditamos en el día a día. Gracias te damos por este tiempo, Jesús, que ponemos en tus manos, puede edificar nuestro corazón. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, mi amada familia. No sé, quizá ahorita no lo vas a poder ver ahora sí que en vivo y directo a todo color, pero como hemos dicho, en el momento que tú tengas, en el espacio que tú tengas para meditar la palabra, vamos a hacerlo. Hoy nos toca leer Juan 7 y aunque se compone de varios como pequeños subtítulos, es importante, bueno, pues al final siempre hay como un mensaje central, ¿verdad? Voy a irle dando lectura y ya voy a centrarme justo en la meditación de lo que quiero compartirte el día de hoy. Dice así el capítulo 7, versículo 1 de Juan: incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecernos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vemos aquí cómo nos está hablando acerca de los hermanos de Jesús. Y cuando nos habla de los hermanos de Jesús, no se está refiriendo como a hermanos espirituales, sino a esos hermanos, hijos de José y María, que pues vienen siendo como los medios hermanos de Jesús, por así decirlo. Y aquí nos dice la palabra que ni aun sus hermanos creían en él. Y ya en algún momento, en una de los discipulados que tenemos los días jueves, ya nos comentaba cómo a veces nosotros de fuera es bien fácil decir, o sea, ¿cómo no creyeron en Jesús, no? Si hacía tantos milagros, si la manera en cómo él se conducía, y era como a lo mejor ahora en nuestra visión,
es como difícil de concebir y decir, ¿cómo no pudieron creer en Jesús? Pero recuerda que ellos lo están hablando desde un contexto tan cercano que nos decía Ayam, ¿no? A veces esa cercanía nos lleva a romper justo incluso el respeto, ¿no? Porque imagínate crecer cerca de Jesús, a lo mejor, pues obviamente era el mayor, ¿no? Pero a lo mejor sus hermanos, pues verlo, estar ahí, de alguna manera hacer algunas cosas en el patio, verlo trabajar con su papá, José, verlo ser el carpintero, y como que después ver lo que Jesús estaba haciendo era como de, ajá, y luego, ¿no? O sea, les costaba creer en Jesús, pues justo por toda esa cercanía que tenían con él, ¿no? Es como, no sé, o sea, cualquiera de nosotras, ¿no? Como yo ver, ¿no? O Ruth verme a mí, que soy la hermana mayor, ¿no? Y de repente decir, pues sí, ¿no? Ella se cree como, pues la profeta, la esta, ¿no? O sea, cuando a lo mejor en esa cotidianidad, pues nos conocemos, ¿no? Del todo. Entonces, pasaba así con Jesús y sus mismos hermanos le dicen, ¿sabes qué? A ver, no te vayas a esconder a Galilea, sino eso que tú estás haciendo allá, o sea, allá es fácil que te crean. Más bien ven aquí a Judea, o sea, ven aquí a tu propio pueblo y haz los milagros para que tus propios discípulos puedan verlo, ¿no? Pero bueno, ya hemos meditado, ¿verdad? Que al final, pues justo toda esa cercanía de que a lo mejor pues Jesús era el vecinito, era el niño que le hizo el mandado a la vecina aquella, pues en Judea les costaba creer en Jesús. Entonces, tanta cotidianidad que tuvieron con Jesús, que entonces Jesús no podía hacer milagros en su propia tierra porque la gente no creía. Y entonces les dijo Jesús, todavía no es mi tiempo, así como se lo dijo a su mamá María. ¿Recuerdas cuando María lo llama a hacer ese milagro de la multiplicación de convertir el agua en vino? Y Jesús le dice, mujer, es que ¿qué tienes conmigo? O sea, todavía no es mi hora. Bueno, pues aquí Jesús le dice esto a sus hermanos o medios hermanos en sangre, porque les hace saber que todavía no era su tiempo, y nos está hablando aquí que estaban celebrando la fiesta de los judíos. Y cuando habla la fiesta de los judíos y del tabernáculo, cuando menciono aquí en esta parte la palabra judíos, quiero como hacer esa acotación, que no se está refiriendo solo como al pueblo judío en general, sino a los líderes religiosos, a esos judíos que vivían apegados a la ley. Entonces, estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una de las... Los judíos tenían 3 fiestas importantes. Esta parte sí quiero recordártela, ¿no? Una fiesta era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y justo la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio bien importante para ellos, porque recordaban ese tiempo en el que el pueblo de Israel anduvo en el desierto y tuvieron que venir acampando, ¿no? Como en estas casas de pieles. Y entonces lo que hacían para celebrar esta fiesta es que ellos hacían enramadas y entonces hacían como refugios improvisados de alguna manera, y ellos recordaban este tiempo en el que los israelitas anduvieron en el desierto. Entonces aproximadamente la celebraban entre septiembre y octubre, y de alguna manera pues se reunía todo el pueblo, ¿no? A celebrar ahí en Judea. Y entonces sus hermanos justo le decían, mira, es como una oportunidad para que tú vengas y aquí hagas milagros. Y entonces toda la gente vea que tú eres realmente ese Jesús que dices ser, ese Mesías, ese prometido, ese Rey Salvador. Todo esto por lo que de alguna manera ya empezaban a ubicar a Jesús. Pero entonces Jesús les dice, todavía no es mi tiempo. Y en el versículo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud,
pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y cuando habla de sin haber estudiado, ellos están haciendo referencia como a no asistieron a una escuela rabínica, o sea, no fue a la escuela de los maestros en aquel entonces de la ley. Y entonces ellos se asombraban porque decían, o sea, ¿cómo sabe tanto sin que haya ido a la escuela donde nosotros nos preparamos? Entonces dice en el 16 que Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le daba directamente esa sabiduría para que él pudiera enseñar? Tú y yo sabemos que provenía de su Padre, de Dios directamente. Dice el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Porque para ellos era un delito matar a los profetas. Entonces Jesús, ellos decían, pues este es un profeta, ¿no? Un profeta más como los otros. Entonces, aún así, como Jesús sabía que ya le buscaban provocar para poderlo matar, Jesús de alguna manera las hace saber, ¿por qué ustedes si dicen que cumplen la ley de Moisés, por qué procuran matarme? Porque ellos estarían incurriendo en una falta. Y dice en el 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, ellos trataban así como de, nosotros queremos matarte, no, ¿cómo crees? O sea, eso tú te lo estás imaginando, eso viene de parte de los demonios, cuando en realidad justo estaban buscando nada más provocarlo para poder llevarlo a la muerte. Y dice el 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre, porque para los judíos era bien importante la circuncisión. Y entonces ellos, de alguna manera, se apegaban a la ley. Y entonces, a los 8 días de que el niño nacía, tenían que circuncidarlo. Y en este caso, aunque cayera día de reposo, lo hacían, lo circuncidaban porque era una ley muy importante para ellos, como de cumplir. Entonces, por eso Jesús les está diciendo, o sea, de alguna manera les recuerda que ellos siempre aplicaban la ley a su conveniencia, ¿no? Porque criticaban a Jesús por haber sanado a un hombre en el día de reposo, pero ellos sí circuncidaban a los niños aunque cayera el día de reposo, o sea, de todas maneras trabajaban, hacían algo. Entonces, aquí en el 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y les recuerda esta parte Jesús. Dice, este es el Cristo, 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. O sea, en el versículo 27, justo, pues sabían, ¿no? O sea, su lógica era, pues sabemos de dónde es, o sea, es de Judea, que se llama el Cristo, nosotros pues sabemos de dónde nació, o sea, para ellos esperaban un Mesías que iba a aparecer de la nada, y tú lo sabes, ¿no? Como ese hombre de autoridad, como ese hombre que iba a llegar a transformar el mundo desde su visión. Pero Jesús, pues ellos lo ven nacer, saben que nació en Judea, lo ven crecer como un niño,
lo ven de alguna manera desempeñarse incluso en esta parte de en una tarea como ser carpintero, ¿no? Y tú sabes que Jesús empieza su ministerio a los 30 años, ¿no? Y entonces empieza de alguna manera como ya ahí a aparecer en escena Jesús, ¿no? Entonces para ellos era como de, pues este se dice el Mesías, pero de este sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces cuando le dicen, pero cuando realmente venga el Cristo, pues nadie sabrá, porque ellos esperaban como que apareciera como relámpago y viniera a empezar a hacer cosas como desde su visión, cosas extraordinarias, aunque Jesús ya lo estaba haciendo, ¿no? Entonces en el 28 dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Realmente no conocían quién era Jesús, porque realmente, o ni siquiera quién era Dios, ¿no? Porque al final Jesús mismo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ellos decían creer en Dios, practicar la ley de Dios. Pero entonces Jesús les dijo, ¿no? O sea, se dejan llevar como por las apariencias. A mí dicen que me conocen y todo, pero Jesús les está diciendo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O sea, al final la gente no dejaba de maravillarse porque Jesús ya estaba haciendo grandes señales. O sea, imagínate, ¿no? Resucitar muertos, sanar enfermos, hablar como él hablaba y que de alguna manera esa palabra impactaba en su corazón. Entonces la gente se maravillaba y aún así muchos seguían creyendo en él a pesar de esa incertidumbre que tenían de si era o no el Cristo. Dice el 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Seguirá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. De alguna manera, él estaba hablándoles, ¿verdad? De lo que iba a pasar cuando él, pues muriera. Sabemos que él iba a regresar a su padre y que de alguna manera, o sea, no iba a ser tiempo, ¿no? Para que pudieran estar con Jesús. Entonces, ellos se imaginaban ese lugar físico, ¿no? De dónde se va a ir, ¿no? O sea, incluso se había ido a enseñar a los griegos, pero Jesús está hablando, tú y yo sabemos de volver a su Padre, ¿no? Dice el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Recuerda que Espíritu, con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Recuerda que hasta ese momento ellos no conocían del Espíritu Santo, no habían oído directamente del Espíritu Santo, porque ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene cuando Jesús asciende, ¿no? Jesús dijo, yo me voy, pero les conviene que yo me vaya porque enviaré al Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Entonces, aquí Jesús les está hablando del Espíritu Santo y nos recuerda lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Jesús como esa agua que sacia nuestra sed, Jesús como ese pan de vida. Entonces, Él les recuerda que de los que creyesen, dice, en Él, en el Espíritu Santo, dice, van, de alguna manera, ellos iban a tener una nueva experiencia.
Y dice en el 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entre la misma gente empezaban ahí a deliberar, ¿es o no es? Y trataban de sacar sus conclusiones, a pesar de que Jesús les estaba diciendo que él era el Cristo, que él venía y era enviado por su Padre. Pero bueno, ya decíamos, era difícil para la gente creer esto, pues porque vieron a Jesús crecer, le vieron a Jesús nacer, ¿verdad? Y para ellos era como increíble que ese fuera el Cristo, fuera ese Mesías prometido. El 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, los mismos alguaciles que estaban como indicados para ir a aprender a Jesús se quedaban maravillados de cómo Jesús les hablaba del Evangelio, de cómo Jesús les predicaba. Dejaba callados y avergonzados a esos maestros de la ley y aún así ellos no entendían y se sentían a lo mejor más que los demás y ellos decían, no, estos ignorantes, ¿no? Los han engañado también porque no saben de la ley y entonces por eso ya los engañó Jesús. Y dice en el 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. De alguna manera, este hombre está como pidiendo justicia, ¿no? Para Jesús. Pero estos hombres insistían en decir, pues ¿acaso de Galilea va a salir algo bueno? ¿Acaso de Galilea va a salir profeta? Porque pues lo veían con menosprecio. Entonces, de esta manera termina este capítulo 7. Con esa incertidumbre que tenía la gente de si realmente era el Cristo o no era el Cristo, como diciendo, pues va a salir algo bueno de allá, va a salir profeta. Pero bueno, parte de lo que yo quiero hoy dejarte, mi amada iglesia, como reflexión, que tú y yo podamos vivirlo y aplicarlo, es esto. Yo le puse por título a este devocional, prediquemos como Jesús. Porque ¿sabes qué? En este último capítulo vemos varias veces que dice que la gente buscaba motivos en él para aprenderlo, o sea, para arrestarlo, para hacerlo de alguna manera caer y señalarlo y tener motivos para matarle. Pero ¿qué hace a Jesús? Aún así Jesús siguió predicando. Y aunque le pedían más señales, ¿no? Jesús de alguna manera se limitó a hacer milagros ahí, ya en este tiempo que ya se estaba llegando el momento de su muerte. Pero algo que no dejó de hacer fue de predicar. Algo que no dejó de hacer fue compartir el Evangelio. Tan es así que la gente quedaba maravillado de lo que Jesús decía, de lo que Él les hablaba, de cómo los confrontaba, de cómo les hacía ver la palabra de Dios. Entonces, tú y yo tenemos ese llamado tan importante, mi amada iglesia, de ir y predicar el Evangelio. De hecho, es uno de los mandatos, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio a toda
criatura. Entonces, ¿qué reto tenemos tú y yo, mi amada iglesia, de no quedarnos callados? ¿Sabes? Seguramente la gente a tu alrededor no te va a creer. Seguramente la gente a tu alrededor te va a señalar como a Jesús. Porque a lo mejor van a decir, ay, Maggie nos está hablando de esto. Si ella esto, si ella mira cómo es, o si ella mira los hijos que tiene, o mira, ay, o Isa nos está predicando, o sea, ella que vive de esta manera, o sea, así como lo hacían con Jesús, ¿no? Que a pesar de que ya habían visto tantas señales, tantos milagros, y los señalaban tan injustamente, ¿no? ¿Qué reto tenemos nosotros, mi amada iglesia? De no cerrar nuestra boca, de que la gente pueda señalarte, de que la gente pueda incluso no creerte, de que la gente pueda decir, esta es hija de Dios, o sea, esta se llama cristiana. Y hablo de que obviamente tenemos que tratar de vivir en congruencia. Obviamente tenemos que tratar de vivir haciendo lo que Jesús hacía, predicando con nuestro ejemplo primero, ¿verdad? Decía alguien, ¿no? Predica y si puedes habla, porque lo primero que tiene que hablar es nuestro propio testimonio. Pero ¿sabes qué? A ti como hija de Dios, a ti como hijo de Dios, a nosotros que hemos creído en un Dios vivo, no va a faltar alguien que te señale, alguien que te juzgue, alguien que espere ver una perfección, ¿no? Y que a lo mejor te diga, ay, vas al templo y mira, ¿no? O, ay, dices que crees en Dios y mira todo lo que te pasa. Pero no dejes tú de compartir el evangelio, mi amada iglesia. No cerremos nuestra boca. Recuerda que somos llamados a eso. Si tú te pones a pensar, mi amada iglesia, y tan solo, ¿no? Yo así te lo puedo decir. Si preguntáramos aquí en la iglesia, nosotros, ¿no? El día domingo, y yo les dijera, ¿quién ha creído en Cristo en una campaña? En esos eventos tan masivos. Te digo que son pocos los que han creído en Jesús o que han recibido a Jesús en eventos masivos. ¿Qué es lo que hemos visto que tiene más efecto y que realmente empieza a transformar la vida de alguien? Cuando tú empiezas a compartir uno a uno. Cuando tu propia vida da testimonio de que eres hijo de Dios. Cuando te ven ser congruentes con lo que tú haces y dices ser. Entonces, ¿qué reto tenemos, mi amada iglesia, en el día a día? Ser congruentes en nuestro testimonio, pero también con nuestra palabra. No cerrar nuestra boca y dar a conocer el evangelio a esa gente. ¿Sabes qué? Puede ser que tú y yo mañana ya no despertemos. Y si Jesús nos dijera, ¿cuántos les predicaste? ¿No? ¿Cuántos fueron salvos por tu testimonio? ¿Cuántos fueron salvos por la palabra que tú les diste? ¡Wow! Yo no lo sé, ¿no? Yo no sé qué respondería. Porque a lo mejor con mis dedos puedo contar a los que yo abiertamente les he compartido de Jesús, ¿no? Piensa que día a día miles se van al infierno, mi amada iglesia, sin haber recibido a Jesús en su corazón. Qué impresionante sería, ¿no? Que un día alguien dijera, yo estoy en el infierno porque tú nunca me hablaste de Cristo, porque tú nunca me dijiste que había alguien que podía perdonarme y que podía transformar mi vida. ¿Qué reto tenemos, mi amada iglesia? No nos cansemos de predicar el evangelio. Y tú sabes que el evangelio es dar buenas nuevas, y esas buenas nuevas es que aún hay esperanza. Mientras estamos vivos, hay esperanza para el pecador. Pero si tú y yo, mi amada iglesia, que hemos conocido de Cristo, cerramos nuestra boca, o con nuestro mal testimonio no damos ejemplo de que somos hijos de Dios y de que Jesús realmente puede cambiar una vida, ¿cómo va a creer la gente en Cristo, mi amada iglesia? Tiene que haber siempre una congruencia y tiene que haber un testimonio, predicar sin palabras, pero también cuando sea necesario hablarlo y decirle, Jesús te ama, Jesús te llama a un arrepentimiento, Jesús tiene propósitos para ti.
Así que hoy quiero dejarte con esta reflexión. Jesús, aún a unos días de su muerte, seguía predicando. Aunque sabía lo que iba a venir, no cerró su boca. Jesús, aunque se sentía señalado, juzgado, Jesús, aunque no era bien recibido, bien visto, aunque la gente dudaba en él, no cerró su boca, mi amada iglesia. Siguió predicando y enseñando la palabra de verdad, siguió hablándoles de ese Dios que ama, siguió dando testimonio de su Padre. Así que tú y yo, mi amada iglesia, no importa lo que pueda haber a nuestro alrededor, hoy la invitación es: no cierres tu boca, prediquemos como Jesús, seamos como Jesús, siendo congruentes con lo que hacemos y con lo que hablamos, con lo que vivimos en el día a día, para que la gente crea que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo verdadero que cambia vidas y que Él espera cada día que más gente pueda recibirle en su corazón para que no vayan a una eternidad sin Él. Y ese reto lo tenemos tú y yo, rescatar almas para Cristo. Alguien decía, aún en su lecho de muerte, ¿no? Uno más para Cristo, uno más para Él. Y que ojalá tú y yo, aún en los últimos momentos de nuestra muerte, aún nuestra vida pueda seguir predicando, ¿no? A mí me impresiona tanto el testimonio de mi padre, porque muchas veces a donde quiera que voy, escucho, ¿no? Él me habló, Él me dijo, Él oró por mí. Y recuerdo tanto que aún después de su muerte, ¿no?, trascendían esas palabras que Él sembraba en el corazón de las personas. Entonces hoy recuerdo y digo, ¿qué reto tengo? ¿Qué reto tengo? Porque ejemplo tuve de alguien, a lo mejor a Jesús no lo vi físicamente, pero lo podemos ver a través de la palabra. Pero seguro que tú tienes la referencia de alguien que no cierra su boca, que su vida ha dado testimonio de ser hijo de Dios. Y que tenemos ese reto de que aún el día que tú y yo muramos, nuestras palabras sigan trascendiendo y alcanzando a más almas. Así que hoy te dejo con esta reflexión. Oremos que Dios nos ayude, mi amada iglesia, a predicar como Jesús, dando testimonio en nuestra vida y con nuestras palabras y actitudes. Dios, gracias por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Dios, qué reto tenemos en no cerrar nuestra boca. Perdóname por las veces que he cerrado mi boca y no he compartido tu palabra con alguien. Perdóname si alguien ha ido a una eternidad, Señor, sin ti, porque yo no le prediqué. Perdóname. Hoy lloro por una iglesia entendida. Que no cerremos nuestra boca, que donde quiera que nos paremos, Señor, podamos dar el evangelio, podamos dar esas buenas nuevas. Que nuestra vida misma sea un testimonio y predique, Señor, que tú cambias vidas. Oro por una iglesia que no cierra su boca. Señor, que aún en nuestro lecho de muerte o aún ya muerto siga trascendiendo nuestro testimonio y nuestra palabra de que realmente éramos hijos tuyos. Señor, ayúdanos a cumplir con ese mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así como tú lo hiciste aún en los últimos momentos, Señor, de tu muerte. Aún estando ya en la cruz, Señor, tu misma vida siguió dando testimonio. Señor, que nuestra vida, aún en los últimos momentos, dé testimonio de que realmente fuimos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque confío en que tú estás obrando en tu iglesia, Señor, y nos llevas a ser entendidos en tu palabra. Gracias por este tiempo. Te lo pido en el nombre tuyo. Amén. Bendiciones, mi amada iglesia. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana para continuar con nuestros devocionales.